Buenos días, estudiantes del primer año de secundaria de la institución educativa Micaela Bastida. Soy el profesor Cristian Sedano y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de características de la función lineal, para lo cual vamos a presentar unos conceptos. El primero de ellos es de la función afín. Se denomina función afín aquella de la forma f de x igual a m por x más n, donde m y n son números reales distintos de cero. Acá tenemos un ejemplo para clarificar la función afín. Miguel es un piloto privado de avión que cobra 280 soles por abordar el avión y 60 soles por cada 200 kilómetros recorridos. Si llamamos a x al número de tramos recorridos, la función que permite determinar el costo de un viaje en el avión de Miguel es decir, esta función de aquí surge como consecuencia de pasar del lenguaje verbal al lenguaje matemático o algebraico, ¿no? Acá tenemos que f de x es igual a 60, donde 60 es el costo variable por los tramos recorridos más 280 soles, que representa el costo fijo, ¿no? Cada vez que tengas un problema de este tipo, lo tienes que representar de esta manera. Acá las variables involucradas son f de x, que representa la cantidad de dinero a pagar por viaje, y x, que es la cantidad de tramos recorridos. Luego acá tenemos una tabla de valores, una tabla con dos columnas, donde la primera columna representa a x, que son los tramos, y la segunda columna representa a fx, que representa el dinero en total por el costo total del viaje. Luego, acá en esta tabla vamos a tabular valores. Lo que se tiene que tabular es el x, dándole valores, y a partir de esos valores dados al x, ver qué valor se obtiene para f de x. Si x dice que representa el número de tramos recorridos, se sobreentiende que x no puede ser un número negativo. Como mínimo, x debe ser 0. Entonces, a partir de este valor de 0, vamos a ir tabulando los valores hasta tener una cierta cantidad de pares ordenados. El primero, como se decía, tiene que ser x igual a 0, ya que x, si representa al número de tramos recorridos, no puede ser negativo, entonces como mínimo debe ser 0. Y si x es 0 y lo reemplazamos en esta fórmula de la función, sería 60 por 0 más 280. Aquí primero se hace la multiplicación. 60 por 0 es 0, y 0 más 280, 280. Luego, acá tenemos ya un par ordenado, pero hay que tener como mínimo entre 4 y 6 pares ordenados. Entonces, seguimos tabulando, dándole valor a x que sea 1. Entonces, reemplazamos acá en la fórmula 60 por 1 más 280. Primero se hace la multiplicación. 60 por 1 es 60, y 60 más 280 resulta 340. Luego acá tengo un segundo par ordenado. Luego seguimos tabulando. Si x vale 2, ¿cuánto resulta el f de x? Si x vale 2, 60 por 2 sale 120. Y 120 más 280 resulta 400. Acá tengo otro tercer par ordenado. Luego seguimos tabulando. Si x vale 3, lo reemplazo aquí. Sería 60 por 3 más 280. Primero se hace la multiplicación. 60 por 3 es 180. 180 más 280 sale 460. Luego
Si x vale 4, lo reemplazo aquí. 60 por 4 sale 240 más 280, eso sale 520. Acá tenemos otro par ordenado. Vamos a seguir tabulando. Si x vale 5, entonces la función sería 60 por 5 más 280. Primero se hace la multiplicación. 60 por 5 sale 300 más 280 sale 580. Y otro par más sería si damos valor para x que sea 6, luego la función sería 60 por 6 más 280. Primero tenemos que calcular el valor del producto. 60 por 6 sale 360. 360 más 280 resulta 640. Entonces, aquí ya tenemos en total 7 pares ordenados, los cuales van a servir para elaborar la gráfica de la función. Entonces, trazando el plano cartesiano, ¿no? Recordando que el eje horizontal es el eje de las abscisas, el eje de las x, y el eje vertical es el eje de las ordenadas o el eje de las y. Luego vamos a trasladar estos 7 pares ordenados al plano cartesiano. El primero de ellos es 0,280. 0 es aquí en el centro y sube hasta 280, entonces le hacemos un puntito. Luego tenemos el otro par ordenado que es 1,340, entonces 1 está acá y tenemos que subir hasta 340, le ponemos otro puntito. Luego el siguiente par ordenado es 2,400, sería 2 por aquí y subimos hasta 400, luego 3,460, el tercero debe estar por aquí y subimos hasta 460. Como se puede apreciar, los puntos rojos van subiendo como si fuera una pendiente. Entonces, uniendo todos esos 7 pares ordenados que son los puntitos, ¿no? Los puntos rojos representan la intersección del par ordenado. Entonces, unimos con una línea todos esos puntos rojos y la línea resultante viene a ser la gráfica de la función. Siguiendo tenemos la función lineal que se representa como fx igual a m por x, donde m es un número real distinto de 0. Tenemos acá un ejemplo para la función lineal que dice así: Francisco acompañó a su padre a comprar y ha visto que 1 kilogramo de tomates vale 500 soles. Sabemos que en la realidad no es así, pero supongamos que 1 kilogramo de tomates valga 500 soles. Al preguntar cómo se calcula el precio para diferentes kilos de tomate, su padre le explica que debe relacionar el número de kilos de tomate con el precio final. Entonces, las variables en esta situación son el número de kilogramos, que viene a ser la variable independiente, y el precio, que viene a ser la variable dependiente. Si llamamos a x al número de kilogramos y fx al precio, la función lineal que las relaciona se expresa de la siguiente manera, ¿no? Pasando esta situación que tiene el lenguaje verbal al lenguaje matemático o algebraico, tenemos que fx, que representa el precio, es igual a 500 por x, ¿no? X representa el número de kilogramos. Aquí quiero que veas la diferencia entre función lineal y función afín. En la función afín, al producto de la constante por la variable se le suma un número, cosa que no sucede en la función lineal. Solamente tiene el producto de la constante por la variable, ¿no? Eso para que lo tengas en cuenta. Y ahora, para obtener la gráfica de la función, de igual manera necesitamos tabular los valores, donde
La tabla va a estar conformada por dos columnas, donde la columna de la izquierda va a ser la variable independiente que es X, que representa los kilogramos, y la columna de la derecha viene a ser el valor de la función, que viene a ser la variable dependiente que representa al precio. Entonces, para el número de kilogramos sabemos que no puede ser negativo, como mínimo debe ser 0. Entonces la tabulación empieza para x igual a 0 y así sucesivamente le vamos a dar valores hasta tener una cantidad considerable de pares ordenados. Entonces si x vale 0, lo reemplazo aquí, sería 500 por 0 es 0. Y aquí yo tengo mi primer par ordenado. Luego seguimos dando valores. Si x vale 1, sería 500 por 1, 500. Luego, este es mi otro par ordenado. Luego seguimos dando valores para x. Si x vale 2, 500 por 2 es 1000. Luego seguimos dando valores. Si x vale 3, 500 por 3 es 1500. Acá tengo otro par ordenado. Así seguimos sucesivamente hasta el 6. Si 500 por x, donde x sería 6, 500 por 6 es 3000, ¿no? Hasta ahí ya tengo 7 pares ordenados. Entonces estos 7 pares ordenados los llevo a plano cartesiano, donde el eje horizontal es el eje de las abscisas o eje de las x, y el eje vertical es el eje de las ordenadas o eje de las y. Entonces todos estos 7 pares ordenados van a ser los puntos rojos. Entonces el primero es 0,0, va a estar aquí, ¿no? Exactamente donde se cruza el eje de las abscisas con el eje de las ordenadas, ¿no? Y luego el otro par ordenado va a ser 1,500, 1 está acá y subimos hasta 500 y luego 2,1000, ¿no? 2 está a la derecha y 1000 está un poco más arriba de 500. Luego tenemos 3,1500, 3 va a estar acá y 1500 va a estar por encima de 1000. Entonces acá tenemos otro par ordenado que lo voy a representar con un punto rojo también. Luego tenemos 4,2000, 4 está acá y 2000 está arriba de 1500. Entonces la intersección de ambas coordenadas es el punto rojo. De igual manera, 5,2500, 5 está aquí y 2500 está por encima de 2000. Trazamos la intersección, entonces el puntito que me da la intersección es el par ordenado, y así hasta llegar hasta el último par ordenado, que sería 6,3000. 6 está a la derecha de 5 y 3000 está por encima de 2500, ¿no? Unimos la intersección y ese punto rojo es el par ordenado. Entonces, como se puede apreciar, los puntos rojos siguen la forma de una pendiente. Entonces, para obtener la gráfica de esta función, unimos con una línea esos puntos rojos y sale una línea recta. Esa línea recta viene a ser la gráfica de la función. Luego tenemos un TIC que dice: en una función lineal la relación entre la variable independiente y dependiente es de proporcionalidad directa. En la relación de la función afín, esta condición cambia por la condición inicial de la función. Lo que quiere decir este tip es que la proporción directa solamente se da en la función lineal, pero en la función afín esa proporción directa no se da, debido a adicionarle o también en algunos casos restarle un número, ¿no?, a ese producto. Luego, siguiendo, tenemos las actividades. La primera actividad ha sido resuelta para que lo tomes como una guía para que hagas la actividad número 2. Entonces vamos a explicar esta actividad número 1
Dice, en algunas ocasiones el valor que cancelamos cuando abordamos un taxi es la suma del costo fijo por subir al taxi de 50 soles más un costo de 10 soles por cada 200 metros recorridos. Entonces, las preguntas a contestar son las siguientes. La pregunta A, ¿cuál es la variable dependiente de esta situación? La variable dependiente es el costo del pasaje en taxi. Se sobreentiende costo total. La pregunta B, ¿cuál es la variable independiente en esta situación? La variable independiente representa los metros recorridos. La pregunta C, escriba el valor a cancelar al taxista como función. Es decir, la pregunta C quiere decir que tienes que pasar esta situación que está en lenguaje verbal al lenguaje matemático o algebraico. Entonces, primero se empieza poniendo f de x, f paréntesis x, igual a, como vemos en esta situación, combina un costo fijo más un costo variable. Entonces, hace alusión a una función afín. Entonces, el costo fijo es 50, ese va a ser más 50. Y acá tenemos el costo variable 10 soles por cada 200 metros recorridos. Este es el costo variable que viene a ser 10 por x más el costo fijo que es 50. Y ahí ya tienes la función afín. Luego, la D es una función lineal o afín. Debido a este más 50, es una función afín. Luego la E. ¿Cuál es el dominio y el rango de esta función? Entonces acá el dominio es el conjunto de los números reales positivos y el rango también es el conjunto de los números reales positivos. Te preguntarás por qué. Porque la X que representa los metros recorridos no puede ser un número negativo, mínimo debe ser 0 para arriba, entonces son números reales positivos y como consecuencia también el rango será el conjunto de números reales positivos. Luego la F, ¿cuál es el valor a cancelar en un recorrido de 2,2 kilómetros? Entonces, para resolver esta situación, primero hay que hacer una conversión de kilómetros a metros. ¿Por qué? Porque la situación trata solamente con metros. Entonces, esta unidad kilómetros hay que pasarla a metros. Entonces, 2,2 kilómetros es igual a 2200 metros. ¿Por qué? Porque el prefijo kilo es 1000 y 2,2 por 1000 es como si esta coma imaginaria que inicialmente estaba acá, hay que hacerla desplazar 3 espacios. Vamos a contar 1, 2 y 3. Entonces ahí va a estar la coma imaginaria y como después de la coma ya no hay ningún número, entonces la coma desaparece. Entonces 2,2 kilómetros es igual a 2200 metros. Luego una vez que el número que inicialmente está en kilómetros ha sido transformado a metros, entonces vamos a averiguar cuántos 200 metros están contenidos en este valor de 2200 metros. Entonces, para lo cual vamos a hacer la división de 2200 metros entre 200 metros. Acá se cancela metros de arriba con metros de abajo, un 0 de arriba con un 0 de abajo, otro 0 de arriba con otro 0 de abajo, mitad a 22, mitad a 2 y queda 11. Entonces, en 2200 metros hay contenido 11 veces 200 metros. Entonces, luego este valor 11 lo llevamos a la fórmula de la función, ¿no? Para esta situación que es f(x) igual a 10x más 50,
el X va a ser 11, porque hay 11 veces contenido 200 metros. Entonces sería fx igual a 10 por 11 más 50. Eso da 10 por 11, 110 más 50 da 160 soles, que es el valor a cancelar por un recorrido de 2,2 kilómetros en el taxi de la situación. Luego tenemos la actividad 2, es así, tú la tienes que hacer. Y la pregunta 3 que dice desarrollar la página 84 hasta la página 87 del cuaderno de trabajo de matemática. Bueno, eso sería todo. Espero que sigas estando bien de salud y nos vemos en otra ocasión. Bye.